La prueba T o la t-test la vamos a utilizar para comparar dos grupos. Esto es sumamente útil en lo que es diseño de experimentos de un solo factor. De hecho, cuando veamos ANOVA monofactorial, el ANOVA monofactorial, cuando tenemos dos grupos, es idéntico a aplicar una prueba a una prueba T. Entonces, no hay diferencia ahí. Aquí pongo un ejemplito. Vamos a crear un algoritmo nuevo que mejora el tiempo de entrenamiento de una red neuronal, que es lo que está de moda ahora. Y lo queremos comparar con la mejor solución conocida hasta el momento. Entonces ya aquí hay metodología con la que nos vamos a familiarizar. Vamos a tener un factor. El factor va a ser el método de entrenamiento. Ese factor tiene dos posibles niveles. El primer nivel es el algoritmo A, el de los otros autores, el del estado del arte, el de lo que ya existe, y el algoritmo B, el propuesto por nosotros. De aquí ya tenemos que empezar a familiarizarnos en la manera que vamos a poner nuestro diseño de experimentos, la manera que ustedes también van a poner su diseño de experimento en sus tesis, que es con la tablita de los factores y sus niveles. ¿Por qué esta clase de diseño experimental se le llama monofactorial? Porque únicamente tenemos un factor. ¿Qué es este factor? Tiene dos posibles grupos o dos posibles niveles. El algoritmo A, los datos recabados utilizando el algoritmo de los otros autores, y el algoritmo B, los datos recabados utilizando nuestra propuesta. Son los dos grupos que vamos a comparar A con B. Vamos a ver luego en lo que avanza el curso, vamos a ver ANOVA multifactorial, donde ya vamos aquí, podemos agregar más factores, por ejemplo, hardware. Entonces lo corremos en equipo X y en equipo Y. Nosotros queremos verificar si nuestro algoritmo es mejor indistintamente del hardware. Puede ser que no sea el caso, puede ser que nuestro algoritmo sea mejor corriendo en GPUs, pero sea malísimo corriendo en CPUs, que es parte de lo que se podría incorporar en un experimento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, lo que vamos a considerar es un solo factor y es bajo las mismas condiciones, bajo el mismo hardware, cómo se desempeña nuestro algoritmo. Voy con Dani, luego con Grayling. Profe, noté que en el slide pasado no pusiste solo dos grupos. ¿Qué pasa si hay más? Eso es ANOVA monofactorial. Cuando son más de dos grupos, ya no aplicamos prueba T, sino ANOVA monofactorial. Pues, Y Grayling. Profe, perdón, pero yo no levanté la mano, pero... Ok. ¿O sí? Ok. No problema. Entonces, aquí tal como lo dice Dani, más adelante vamos a agregar más factores y más niveles. Y carita feliz. Vamos a complicar. Entonces, la prueba T tiene supuestos y nosotros tenemos que verificar si estos supuestos se cumplen. En este caso, de que las poblaciones tienen que estar normalmente distribuidas. A esto hay que tenerle un cuidado, Dani, porque resulta que un error común es que agarran todo el conjunto de datos, el que contiene A y B, evalúan si está normalmente distribuido y no. Les tira que no, que es binomial, que tiene dos cumbres. Les tira que no está normalmente distribuida o les tira con un sesgo. Y eso ocurre porque evaluaron todos los conjuntos de datos como uno solo. Eso es incorrecto. Hay que evaluar si el grupo A está normalmente distribuido, si los datos del grupo A son normales y los datos del grupo B son normales. Hay que hacer las dos. Hay que evaluarlo de esa manera, independiente, no todo de un solo. Entonces es un cuidado que hay que tener. Luego, vamos a usar la student t-test cuando las muestras tienen la misma varianza. Sin embargo, R por defecto utiliza la Welch t-test, que se puede utilizar cuando no tenemos la misma varianza. Es una prueba igual de buena, igual de poderosa. Acá tenemos acá tenemos la formulita de lo que evalúa la prueba T. Lo que nos va a dar es un parámetro T, que es la probabilidad de observar el fenómeno
que vimos en una curva, en una distribución de probabilidad T, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto básicamente lo que hace, lo que evalúa es, tomamos el promedio del grupo 1, lo restamos al promedio del grupo 2 y lo dividimos en esto que se llama desviación estándar combinada. SP se llama desviación estándar combinada, que es, tal como la defino acá, es las desviaciones estándar de cada uno de los grupos elevadas al cuadrado, se restan, se dividen entre 2 y se le saca raíz. Entonces esto es lo que evalúa la prueba T. Diferencia entre los promedios de los grupos entre la desviación estándar combinada. La desviación estándar combinada se obtiene a partir de la desviación estándar de ambos grupos. Entonces nosotros vamos a ver de que el valor de T se va a hacer grande cuando la diferencia entre los promedios de los dos grupos sea muy grande o cuando la desviación estándar combinada sea muy chiquitita. Y eso, cuando vemos la curva de la distribución T, tiene sentido. La curva de la distribución T funciona de la siguiente manera. Si obtenemos un valor de T muy cercano a 0, lo que quiere decir es que los dos grupos pertenecen a la misma distribución, pertenecen al mismo grupo. Cuando el valor T nos da distante de 0, la probabilidad de que los dos grupos que tenemos en análisis pertenezcan a un mismo grupo se disminuye. Eso es lo que se ve, eso es una curva de probabilidad. Entonces, a medida que el valor de T se aleja, esa probabilidad disminuye. ¿Tiene esto sentido con la fórmula? Sí. Dani, si la diferencia entre los promedios es muy grande, quiere decir de que están separados. Y las dos poblaciones tienen una distribución normal, quiere decir que están separados. Esa diferencia nos da un valor T grande que a la hora de evaluarlo en la curva, en la distribución T, nos dice que la probabilidad de que los dos grupos pertenezcan a la misma población, al mismo grupo, es baja. Entonces, esta es la manera en que eso se analiza. Dice, si la diferencia de promedio se calcula el numerador, entre más grande esta diferencia, más grande el numerador. El denominador es el error estándar con la desviación estándar combinada, se vuelve más pequeño y el tamaño de la muestra aumenta. ¿Por qué se vuelve más pequeño si el tamaño de la muestra aumenta? Esto divide entre el tamaño de la muestra, entre más grande sea n, más divide. William. Profe, ¿y qué sería lo ideal? ¿Que sean los mismos o que estén separados? Dependiendo de lo que quieras probar. Porque en este caso la hipótesis nula típicamente la manejamos. No son iguales, no son distintos, no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, veámoslo acá. Algo que tenemos que tener presente es que a un mismo experimento le podemos medir dos resultados distintos, que estos resultados los vamos a llamar variables de respuesta. El asunto es el siguiente. Tenés dos algoritmos, William, y lo que medís como variable de respuesta es consumo energético. Y usted quería demostrar de que su algoritmo tiene menor consumo energético. En ese caso, usted a lo que aspira es que en consumo energético su algoritmo pertenezca a un grupo distinto, que sea diferente. ¿Correcto? Okay. Pero a ese mismo algoritmo, usted tenía dos objetivos con su investigación. Es bajar el consumo energético, pero el tiempo se mantiene igual que el algoritmo viejo, porque no se valía bajar consumo energético, pero que ahora dura más. ¿De acuerdo? Sí. Usted quería bajar consumo energético, pero que el tiempo se mantiene igual que el viejo. Usted en ese mismo experimento mide otra variable de respuesta, que en este caso es tiempo.
Y en este caso, usted lo que quiere verificar en tiempo, lo que usted busca con su investigación es que pertenezcan al mismo grupo. ¿Me explico? Sí. Y vea qué chiva, William. Vea que el mismo experimento en uno usted quiere diferencia y otro no, dependiendo de lo que estén midiendo. Ok. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos eso por ahí. Entonces, el valor de T se va a hacer grande si la diferencia entre los promedios es grande, si las varianzas disminuyen, el tamaño de la muestra aumenta. Tal como lo dije, lo que calculamos es la probabilidad de observar T bajo la hipótesis nula utilizando una distribución T. Tenemos esto de la distribución T acá, lo que debemos entender es lo que les dije, es si el valor de T nos da centrado en 0, quiere decir de que probablemente los grupos pertenecen a la misma población. Si nos da alejado, la probabilidad que pertenezcan a la misma población es baja. ¿Cuál es el margen donde se rechaza y se acepta? Esto depende del tamaño de la muestra. Entonces es una formulita, una tabla que depende del tamaño de la muestra. El punto es de que sepan que esto existe. Sin embargo, R a la hora que utilizamos nos da el p-value. La tabla que les acabo de mencionar lo que hace es un mapeo del valor T al p-value. Lo que nos interesa analizar es el p-value, lo que es más valioso para nosotros. Pero lo hace a través de esta manera. Entonces, para terminar la idea, la distribución T-Student nos da es una distribución de probabilidad que surge el problema, estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. La desviación de la población se determina a partir de la muestra. Tenemos eso por ahí.